Gloria, alabanzas, honor, victoria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bendecido, cargado de mucha presencia de Dios para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta audiencia y les invitamos para que aquellas personas que ustedes conocen que tal vez no están viendo este programa, que lo puedan ver también y beneficiarse de lo que aquí se comparte en el nombre del Señor Jesús. En ese momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración. Sobre todo, invitemos a Jesús para que Él sea nuestro gran auxilio en este momento y sobre todo para que Él nos siga guiando en el camino que es al fin y al cabo el mismo hacia nuestro destino final, que es el cielo. En este momento, hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a ti, mi Dios. Bendito seas, oh Dios. Porque tú nos invitas una y otra vez, no solamente a ser buenos, Señor. Lo hemos dicho tantas veces, lo seguiremos diciendo hasta que ya no tengamos aliento, ¿sí? Tú nos invitas a ser santos, Señor. Y la santidad consiste en vivir bajo tu voluntad. No basta decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Tú dices muy bien, Jesús, sino que lo que importa es hacer tu voluntad, Señor. La voluntad de aquel que te envió a ti, a este mundo, para que con tu poder y tu fuerza, tu pasión, muerte y resurrección, nos levantaras a nosotros, Señor, y nos dieras la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, haciendo tu voluntad hasta que lleguemos a tu presencia. Bendice, Señor, este hijo tuyo que tanto tú amas, esta hija tuya, Señor, que es tan amada por ti. Por ellos diste tu vida, por nosotros, oh Dios, fuiste al Calvario, para que en ti tengamos vida y salvación eterna. Bendícenos, oh Dios, y prepáranos en esta Santa Cuaresma, este tiempo especial de acercamiento a ti, de renovación espiritual, de dejar lo que no es tuyo, Señor, en nuestra vida, para que de verdad tú reines con más poder, fuerza y autoridad en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, protégenos de todo mal y que nosotros podamos vivir de verdad una cuarentena, no solamente para esquivar las dificultades y contrariedades y situaciones adversas en que muchas veces estamos metidos, sobre todo a consecuencia de esta pandemia horrorosa, pero también, Señor, y sobre todo, que podamos vivir una cuarentena, una cuaresma, en que alejados del pecado, alejados de la muerte que nos trae el pecado, podamos vivir en tu presencia y caminar de tu mano, Señor, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la santidad, que al fin y al cabo eres tú, Señor. Bendice a este hijo tuyo, Señor, dale fuerza, poder, autoridad, sabiendo que solo nada puede, pero que contigo, Señor, todo es posible y todo se alcanza. Ese vicio fuera, ese pecado fuera, esa adicción fuera. Y que pueda, Señor, dejar espacio en su corazón más y más para que Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor Padre Santo, more en él plenamente. Te pedimos por esta hija tuya, Señor, que salgan fuera sus preocupaciones, sus melancolías, sus depresiones, sus momentos, Señor, de duda y sobre todo de falta de fe. Y que ella pueda revestirse de ti esta Santa Cuaresma, sabiendo, Señor, que eso es lo que tú quieres por sobre todas las cosas, que tus hijos se salven, Señor, que tus hijos conozcan la verdad, sabiendo que la verdad nos va a hacer libre y la verdad eres tú, mi Dios, que caminando junto a ti más y más, que poniendo nuestros ojos en ti, Señor, como lo hizo Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea, tú nos puedas levantar, Señor, de nuestras miserias y darnos, oh Dios, vida nueva en este santo tiempo de renovación espiritual. A ti, Padre Santo, honor y gloria. A ti la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos y cada uno de ustedes. Gracias por
compartir con nosotros pues sus necesidades. Qué bueno que podamos orar con ustedes y por ustedes. Acuérdense que cuando estamos unidos el Señor está en medio de todos nosotros. Damos gracias a Dios por Antonia de Queens, New York, que pide oración por ella y por toda su familia también. Antonia, Dios te bendiga a ti en abundancia y a tus seres queridos también. Alberta de Oregón pide oración por ella y por su familia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Luis de Colorado pide oración por él y por su familia también. Luis, muchas bendiciones para todos ustedes, especialmente en este tiempo santo de renovación espiritual. Emerita Colón de Texas pide oración por ella y por su familia también. Muchas bendiciones. Y también Esperanza Mejía de Santo Domingo pide oración por su hogar, por su matrimonio. Necesita reconciliación para los dos y que seas tú el medio que Dios va a utilizar para que esas oraciones se hagan realidad. Así va a ser. Edemira Cortés de Michoacán, México, pide por la conversión de toda su familia, por todas las intenciones personales y también pues, por su matrimonio. Que Dios les bendiga a todos en múltiples bendiciones hoy y siempre. Carlos Arias de Connecticut le agradece a Dios por la vida del Padre Pedro. Muchas gracias, Carlos, y su vocación sacerdotal y la fidelidad al ministerio. Muy agradecido, que Dios te bendiga. Y nosotros como sacerdotes necesitamos las oraciones de todos ustedes porque los ataques son fuertes, ¿verdad? Pero en la mano de Cristo Jesús tenemos victoria. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Y la página pues es facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, queremos decirle que estamos actualmente en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Y para comunicarse con nosotros a través de estos medios sociales, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tengan en mente y tengan mucho cuidado de los medios que utilizan para pedir apoyo económico supuestamente en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios. Así que descarten todos esos anuncios, etcétera, que puedan ustedes recibir. Eso no viene ni de WTN ni de Radio Católica Mundial tampoco. Vivimos en tiempos difíciles. Estamos nosotros tratando de mantenernos como que a distancia de ese virus que ha desafortunadamente causado la muerte de tanta gente, y pedimos muy especialmente por todos y cada uno de ellos que ya ha terminado su misión aquí en la tierra, que las puertas del cielo se abren para ellos, para que puedan gozar desde ya de la plenitud de la vida eterna. Y si tienen que pasar por purgatorio, que sea una estadía breve. También pedimos por todas las familias de todas las personas fallecidas, que es triste ver la cantidad de personas que han muerto y que siguen muriendo. Que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos. Pero lo que se pide es que usemos pues distancia, que pongamos máscaras en nuestras caras, que tratemos de salir lo menos posible. Claro que tenemos que hacer las diligencias todos los días, definitivamente, pero con cautela, hermanos, para no infectarnos, para no caer en la misma situación que han caído tantos y tantos que ya no están con nosotros en este mundo. Pero también la palabra de Dios hoy, en este tiempo santo de Cuaresma, nos invita a vivir una cuarentena. Nos invita a vivir una cuarentena. Y esta es la verdadera cuarentena. Apartarnos del pecado, apartarnos de eso que al fin y al cabo nos lleva a la ruina, a la perdición, a la total desunión con Dios, que es la muerte espiritual. Y eso realmente es lo que el Señor nos da a través de su Santa Iglesia. Que nosotros estemos conscientes, de que la vida pasa y se termina el espectáculo, como dice San Pablo. Y el que no tiene a Dios en el centro de su corazón y el que no obedece a Dios para bien nuestro, y no lo proclama Señor para bien nuestro, porque fuera de Dios no hay nada bueno, entonces estamos perdidos. Y nos dejamos infectar por esos virus horrorosos que al fin y al cabo son las consecuencias de los pecados que Satanás utiliza para apartarnos de la presencia de Dios. Entonces es importante que nosotros en este tiempo de Cuaresma estemos conscientes de que hay dos caminos nada más. El camino de la victoria y el camino de la derrota. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de Dios y el camino de Satanás. Y la pregunta es en qué camino queremos caminar. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, comenzando con el versículo 13, el Señor nos habla de que tenemos que caminar en el camino angosto.
en el camino de obstáculos y problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque el ser cristiano implica obstáculos y dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es fácil. El perdonar 70 veces 7, es decir, siempre no es fácil. El amar a los que te han hecho daño no es fácil. El vivir en fidelidad a la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dejarnos llevar por la corriente. Es muy difícil ir en contra de la corriente. Es muy difícil ser como los salmones que van en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peces van con la corriente. Y hay una frase que dice, donde va Vicente, va la gente. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas. Si te gusta esto, hazlo. No importa, todo el mundo lo está haciendo hoy día. Si quieres hacer lo otro, hazlo. Si quieres emborracharte, si quieres tener sexo libre, si quieres robar, si quieres matar, si quieres hacer lo que te da la gana, al fin y al cabo, tú tienes derechos. Tú tienes derechos. Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad ante la sociedad y particularmente ante Dios? Y desafortunadamente vienen los problemas y vienen las situaciones difíciles, adversas, horribles. ¿Por qué? Porque al desobedecer a Dios nos vamos al mismo precipicio y ahí nos vamos hundiendo en la arena movediza que es la voluntad de Satanás, que lo que quiere hacer es ahogarnos, matarnos, destruirnos, porque nos odia, hermanos, porque somos la cúspide de la creación de Dios y por lo tanto, como no puede matar a Dios, trató de hacerlo en el Calvario, ¿no es cierto? Pero no pudo. Entonces trata de hacerlo con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que si Dios está contigo, tú eres vencedor. Tú todo lo puedes y con Cristo Jesús alcanzarás la victoria. Pero lo importante entonces es que no te dejes vencer por el maligno, que no pienses que no puedes. Definitivamente, tú solo no puedes cambiar, tú solo no puedes mejorar. Pero que en esta Santa Cuaresma, en este tiempo de cuarentena, que de verdad lo utilices para orar más frecuentemente, para, si es posible, leer la palabra de Dios más frecuentemente, para, si es posible, ir a la iglesia y recibir la Santa Eucaristía y entregarle toda la basura que tú tienes dentro de ti al Señor, sabiendo que el Señor quiere depurarte, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere romper tus cadenas y quiere hacer de ti en esta santa cuarentena, en esta Santa Cuaresma, una persona nueva, un ser nuevo, una persona verdaderamente más cerca de Dios que nunca antes en tu existencia. Yo recuerdo que uno de los grandes artistas de Estados Unidos, y ya murió hace tiempo, pero tal vez ustedes lo recuerden, Elvis Presley. Elvis Presley, una de las últimas canciones que él cantó en Las Vegas fue Lo hice a mi manera. Es decir, viví mi vida a mi manera. Y ese es el error más grande que podemos cometer. No a la manera de Dios, sino que de acuerdo a mi propia voluntad, mi propio deseo. Viví la vida a mi manera. Poco tiempo después, Elvis Presley muere, joven todavía, con mucho dinero, con mucha fama, pero cantaba, viví mi vida a mi manera. Yo no sé si él está cerca de Dios o no, tiene una voz preciosa, pero ojalá que su espíritu, su corazón haya sido tan precioso como su voz. Y la pregunta es para ti, para mí, ¿cómo queremos vivir esta Santa Cuaresma? ¿Realmente la queremos aprovechar para que el Señor nos depure y para vivir más cerca de Él que nunca antes en nuestra existencia? ¿O va a ser un tiempo que va a pasar y bueno, pues ya pasó la Cuaresma y en lugares como Nueva Orleans, pues bueno, vamos a tratar de disfrutar, aunque este año no va a haber Mardi Gras, pero bueno, vamos a divertirnos, vamos a emborracharnos, vamos a hacer cosas que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios. O vamos a caminar en el camino de Jesucristo. La decisión es nuestra, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Por favor, no perdamos el tiempo. Porque el hoy pasa. Y el hoy no vuelve más. Y mañana no se le promete a nadie. Que el Señor nos dé la fuerza y el poder para hacer todo lo posible para que el Señor nos revista de Él. Y para que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí.
Queridos hermanos y amigos, tenemos una gran noticia. El libro que acaba de salir, Conozca Más Su Fe Católica, Conozca Más Su Fe Católica, ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Responden a 100 preguntas sobre la fe y creo que les va a ayudar muchísimo en su relación con el Señor, particularmente esta Santa Cuaresma. No dejen de adquirirlo. Llamen por favor al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Ojalá que lo puedan adquirir. También quiero decirles que, bueno, pues no dejen de comunicarse con nosotros porque sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios son bien importantes. Nuestro número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey, al Señor, al Salvador, a nuestro amo, nuestro Maestro, nuestro Dios, a Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué gusto estar con ustedes. Hemos recibido un correo de Carlitos Haynes o Haynes, como él lo pronuncia, no sé, de Venezuela, y quisiera leerlo porque me pareció muy interesante. El niño, el jovencito, tiene 9 años de edad y ve este programa con su abuelita y dice así: querido Padre Pedro, deme su bendición. Estoy viendo su programa con mi abuelita desde Venezuela y me gustaría que me diga cómo puedo ser un niño bueno. Yo digo muchas mentiras y creo que no puedo evitarlo. El próximo año voy a tomar mi primera comunión. Me gusta mucho su programa y lo veo con mi abuelita. Lo quiero mucho. Si puede, por favor, contésteme a mi correo, o mejor todavía, si me lo puede contestar por televisión. Pues, Carlitos, que Dios te bendiga. Es realmente un placer, un gusto el tenerte como una parte muy importante de la audiencia de este programa Conozca Primero Su Fe Católica, y un saludo muy especial a tu abuelita también. Y cómo nosotros podemos evitar pues caer en el mismo pecado una y otra vez, pues poniendo nuestros ojos en Jesucristo. ¿Cuánto tiempo oras, Carlito? Si oras pues 5 minutos, trata de duplicar eso, ora 10 minutos, y tal vez al principio te cueste trabajo, pero sabes una cosa, la fe se alcanza a través de la disciplina. Dice San Pablo que una de las formas maravillosas de tener más fe es a través de la escucha de la prédica. Y también definitivamente estamos seguros que a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Santa Eucaristía, la comunión cuando la tomes el próximo año, yo te invito a que te prepares bien, yo te invito a que sigas buscando a Jesús, que sigas escuchando la palabra de Dios, que sigas orando con tu abuelita y sobre todo que le pidas al Señor que te quite pues ese pecado que es la mentira. Yo te felicito por tu honestidad y vas a ver que el Señor, porque te ama tanto, así lo va a hacer. Que Dios te bendiga, Carlitos, y felicidades. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la Iglesia Católica no enseña que tenemos que nacer de nuevo a través de un encuentro personal con Jesucristo para salvarnos? Daniel Guerra, Austin, Texas. Daniel, el Señor te bendice, y si estás viendo este programa, hermano, pues yo quiero felicitarte a ti, a tu esposa, a tu familia y también a todos los hermanos de Austin, Texas. Estuvo maravilloso el evento que hicieron allá y les felicito de todo corazón. Doy gracias a Dios por Ángel Guzmán, por su equipo, el Ministerio Jesús Pan de Vida, y por todas las personas que estuvieron colaborando. Que el Señor los bendiga en abundancia, porque fue un tiempo de sanación, de poder de Dios, de su presencia, en fin, fue maravilloso. En el caso de nacer de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo, Daniel? El Señor Jesús lo explica perfectamente bien en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, un hombre que era muy conocedor de la ley, muy conocedor del Antiguo Testamento, y dice la palabra de Dios que Nicodemo fue a ver a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para acercarse más a Dios. Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba.
Y Nicodemo le dice, ¿cómo renacerá un hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le dice, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y concluye Jesús diciendo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, es antibíblico decir que nacer de nuevo significa tener una experiencia personal con Cristo Jesús que nos cambia. De acuerdo, y digo antibíblico porque lo que dice la Santa Biblia es que el nacer de nuevo, y esto lo dice Jesús, se lo dice a Nicodemo, significa ninguna otra cosa sino que ser bautizado. Cuando tú y yo fuimos bautizados, nacimos de nuevo, es decir, ya no nacimos de la carne, como usualmente nace el ser humano, sino que es un segundo nacimiento, y este segundo nacimiento es de arriba, es del Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos recibido Espíritu Santo, hemos recibido la vida de Dios, y estamos impregnados de la presencia de Dios. Ahora depende de los padres y los padrinos que ellos ayuden a sus hijos en el conocimiento de la fe. Importantísimo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando bautizamos a los niños y los niños no pueden tomar la decisión por ellos mismos. Lo que tú estás diciendo, sin embargo, tiene validez. Yo no estoy diciendo que no la tiene. El tener esa experiencia de Jesucristo que nos cambia, que nos transforma, que nos libera de nuestras ataduras y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, eso también es una consecuencia del bautismo, que es el nacer de nuevo. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, estamos naciendo de nuevo, pero en un sentido diferente, no en el sentido bíblico, sino que mi vida comienza a cambiar. Mi vida comienza a tener un sentido mucho más amplio. ¿Por qué? Porque Jesús más y más se convierte en el Señor, en el dueño y en el amo de mi vida. Así que yo te felicito a ti porque yo sé que tú has experimentado vida nueva. El Señor te ha renovado, te ha liberado, te ha desatado y eres una criatura nueva para gloria a Dios. Pero todo eso comienza en el bautismo, la gracia que recibiste en el bautismo cuando realmente comenzaste una vida nueva en Cristo Jesús, ya no de la carne, sino que del Espíritu. Te llenaste del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está fluyendo en ti y está haciendo de ti imagen y semejanza de Dios. Felicidades y enhorabuena. En estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría hablar un poco sobre el temor de Dios? San Juan menciona que no hay temor en el amor. También se considera este sentimiento como uno de los dones del Espíritu Santo. Creo que en estos momentos de la humanidad el temor de Dios debería ser asiduo tema de predicación. Bueno, Padre, bendígame a mí y a mi familia. María. María, y tienes toda razón. Desafortunadamente, el mundo ha perdido el temor de Dios, es decir, temor de ofender a Dios y temor al castigo de Dios. De nuevo, no que Dios nos castiga porque Dios quiere algo malo para nosotros, pero la consecuencia del pecado siempre atrae, siempre conlleva un castigo. Por eso San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Y muerte en qué sentido? Pues damos muerte a Dios en nuestra vida. Lo matamos, lo rechazamos, lo apartamos de nosotros, como que le damos la espalda para darle, ¿qué cosa? El corazón al mismo Satanás. Y desafortunadamente, pues mucha gente no tiene miedo de eso. Y viven la vida como si se fueran a morir y después de la muerte ya no hay más nada. Y el Señor pues nos recuerda que la muerte no es el fin, la muerte no es el fin, la muerte es el principio de una vida nueva, o bien con Él o apartado de Él para siempre. Y depende de nosotros, porque Dios va a buscar hasta las más últimas posibilidades para que nosotros recapacitemos y nos acerquemos a Él. Pero de nuevo, si nosotros no usamos las gracias bautismales y si nosotros optamos por la muerte en vez de la vida, si optamos por Satanás en vez de Jesucristo, ni Dios puede hacer nada para cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestra libertad infinitamente. Una cosa es importante, cuando habla la palabra de Dios de miedo, habla de dos tipos de miedo. Por ejemplo, en el caso de miedo de ofender a Dios, es uno de las situaciones, ¿verdad? Es decir, yo no quiero ofender a Dios porque Dios es demasiado importante en mi vida. Yo quiero hacer las cosas según su santa voluntad. San Agustín de Hiponia decía, tengo miedo de Dios, pero miedo de que yo pierda la oportunidad de rendirme a Él, de entregarme a Él.
El otro miedo es tal vez infundado o es fundado tal vez en una idea equivocada de lo que es Dios. Hay personas que dicen, no, yo tengo miedo de que Dios me maldiga, de que Dios me lastime, de que Dios me destruya, de que Dios haga algo malo por mi familia o con mi familia. Y ese miedo no tiene fundación bíblica. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios es amor. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 16, dice la palabra de Dios, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de temor o de miedo. El miedo que no tiene razón de ser, y San Juan habla de que ese miedo no tiene fundamento y por lo tanto no deberíamos de tenerlo porque es ausencia de fe. Y es realmente el miedo de pensar que Dios nos va a hacer daño. Dios nos va a hacer daño jamás porque Dios es amor. Y el otro miedo que sí tiene fundamento bíblico, que es el temer que Dios pase y que nosotros no le abramos nuestro corazón para que Él venga a nosotros y tome posesión de nuestra vida toda. Así que ojalá que esto te pueda haber ayudado. Tenemos en estos momentos una llamada de Ricardo de Nueva York. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, sí le escucho. Bienvenido, Ricardo, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Gracias, padre. Me siento muy alegre y emocionado. Yo nunca pensé que yo podía poder hablar con usted, padre. Qué gusto, Ricardo, qué gusto. Esto Bueno, creo pues bienvenido. ¿Y cuál es tu pregunta, Ricardo? Esto es una bendición de Dios. Vea, mi pregunta es, padre, que quiero que me explique usted, porque yo soy hondureño. Yo fui bautizado en Honduras muy pequeñito, pero me bautizaron con agua bendita y buscaron un delegado de la palabra de Dios en Honduras. Sí. Y él no es sacerdote, solamente le rezan a uno ahí un Padre Nuestro, Ave María, qué sé yo, pero no sé si estoy equivocado en eso. Yo quiero que usted me explique, por favor. Sí, yo realmente iría donde un sacerdote en tu caso, porque quien tiene la potestad o tiene la autoridad para bautizar es un ministro ordenado, es decir, un diácono, un sacerdote, un obispo. En el caso de los delegados de la palabra, a no ser que tengan la aprobación del obispo de la diócesis donde están trabajando, ellos no tienen autoridad para bautizar a nadie. A no ser en caso de extrema necesidad, es decir, cuando la persona está muriéndose o cuando hay peligro de que la persona pueda morir. Entonces, cualquier persona realmente puede bautizar, cualquier persona bautizada puede bautizar y bautiza pues utilizando la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero echar agua bendita sobre la persona, rezar un Padre Nuestro y una María, eso realmente no es un bautismo cristiano. Entonces yo te aconsejaría, Ricardo, que vayas a ver un sacerdote de tu confianza. En New York hay muchísimos hispanos, que le expliques tu situación y que te bautice condicionalmente. Es decir, si ya tú fuiste bautizado, ese bautizo entonces que harías en New York no sería válido, porque bautismo solamente es uno. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5, solamente es un bautismo. Pero si no fuiste bautizado, entonces ese bautismo que tú vas a realizar, pues ese va a ser el bautismo válido. Así que yo te felicito por tu deseo de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ve a hablar con un sacerdote para que Él te guíe en el proceso. Que Dios te bendiga y estamos orando por ti. Pero vamos a una pequeñísima pausa, pero como de costumbre, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes una vez más en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de Mario desde Boston. Mario, ¿me escuchas? Sí, padre, me escucho. Bienvenido, Mario, es un gusto tenerte. Adelante, hermano. ¿Perdón, Mario? Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, por favor, bienvenido. Gracias, padre. Mi pregunta es, ¿puede un sacerdote dejar a una persona que ha cometido adulterio trabajando en el coro, cantando en el coro?
Interesante tu pregunta. Mario, una pregunta. ¿Ese adulterio se supo de eso que sucedió? ¿Fue un escándalo para la comunidad o solamente tú lo sabes? Explícame un poquito más. ¿Fue escándalo o no escándalo para la comunidad? Fue escándalo. Sí, si es escándalo primero que todo, si es escándalo para la comunidad, no basta confesar el pecado. Tiene que haber una disculpa pública de parte de esta persona y tiene al mismo tiempo que pedir perdón y también que haya un propósito de enmienda. Es decir, es muy delicado porque las personas que no conocen la situación a fondo, esta persona pudo haberse confesado, pudo haberse arrepentido de su pecado, pero el sacerdote tiene que poner una penitencia que tiene que ver no solamente con el bien espiritual de la persona, pero también con el bien espiritual de la comunidad. Una cosa importante aquí, por ejemplo, Mario, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Y cómo Dios castiga a las personas que cometen adulterio? Al fin y al cabo, no es Dios el que castiga a las personas, sino que nosotros nos castigamos nosotros mismos, aceptando las consecuencias que trae consigo una acción tan destructiva como es el adulterio, porque el adulterio no solamente me lastima a mí como persona, lastima mi relación con mi cónyuge, lastima a mis hijos y sí, en este caso, pues lastima a la comunidad. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo siendo el sacerdote, y tal vez deberías hablar con él, yo te suplicaría que hables con el sacerdote y a ver si existe la posibilidad de que el sacerdote junto con esta persona, si se ha hecho público, pues entonces que esta persona pida disculpas delante de la comunidad y que haya definitivamente un propósito de enmienda, porque no solamente se ha dañado a él, se ha lastimado a él y ha lastimado a su cónyuge, pero lastimado también en una forma muy real y específica a la comunidad entera. Muchísimas gracias por tu llamada, Mario, que Dios te bendiga y estaremos orando por ustedes. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, ¿qué opina usted sobre los viajes astrales? ¿Sería pecado tratar de tener este tipo de experiencias? Susana Hinojosa, de México. Gracias, Susana. Y el tener experiencias en que uno sale de su propio cuerpo es bastante común, Y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la oración contemplativa, y eso es especialmente usada por los monjes y por personas que tratan de tener una relación más íntima y tal vez más tranquila con Dios, la oración contemplativa en que uno como que deja que el ser o el alma salga del cuerpo para que vaya a unirse a Dios. En el caso de los viajes astrales es un poco diferente y yo tendría como que mucha cautela, mucho cuidado en meterme en este tipo de situación. ¿Por qué? Porque los viajes astrales, de nuevo, la idea es de que el ser, y no necesariamente el alma, porque hay muchas personas que utilizan este tipo de meditación y que no son ni cristianas, ni creen en Dios, etcétera, pero utilizan esto como para que el cuerpo y el ser se dividan y el ser pueda salir del cuerpo, y ellos dicen que no solamente sale del cuerpo el ser, en nuestro caso sería el alma, el ser sale del cuerpo y va a visitar diferentes países o diferentes planetas, y el problema más terrible que dicen ellos que pueden conversar con los muertos, pueden hablar con los muertos y pueden recibir de los muertos instrucciones, consejos, etcétera. Y esto, de acuerdo a la Santa Biblia y de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, es una abominación a los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Entonces yo te recomendaría, pero poderosísimamente, que no tengas experiencias de estos viajes astrales, porque al fin y al cabo esto se usa mucho por la nueva era y nada que ver con el cristianismo. Otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, siempre veo su programa. En mi país se asesina a mucha gente de manera horrible y, al mismo tiempo, lo escucha usted hablar de Dios como si fuera todo santo. Yo creo que usted, como muchos, está confundido. Dios es un hipócrita, pues para Él lo mismo da que uno sea bueno o malo, pues siempre te ama.
Encima, tenemos que rezar por los criminales. Eso no es justicia. Usted tiene una venda en los ojos. Alejandro. Alejandro, hagas lo que hagas, hermano, Dios te va a amar con amor que no tiene principio ni tiene fin, que no tiene condiciones, un amor que es infinito. Si conociéramos el amor de Dios, si conociéramos la pureza del amor de Dios, estaríamos tan satisfechos, tan contentos, que nuestro corazón estaría latiendo a 1.000.000 de millas por hora. No podríamos contener la felicidad que tenemos por dentro. Desafortunadamente no conocemos el amor. Conocemos la violencia, tú bien lo has dicho. Conocemos el crimen, tú bien lo has dicho. Conocemos la discriminación, conocemos el desprecio, conocemos las palabras hirientes. Y la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice precisamente en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo en adelante, hace saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño, ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas. Casi nada, ¿no es cierto? Llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán todas sus exigencias. ¡Qué tremendo! Y le echamos la culpa a Dios. Y sin embargo son nuestras actitudes, hermano, son nuestras actitudes las que nos hacen causar polémicas y violencias y crímenes y divisiones y sectarismos y muerte. Y le echamos la culpa a Dios. Dios que es amor. Tenemos que tomar un poquito más de responsabilidad por nuestras acciones, Alejandro, y poner las cosas en su lugar. No es Dios el hipócrita, no es Dios el malo. Tú y yo somos los hipócritas, tú y yo somos los malos, que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios, que no somos capaces de apretarnos el cinturón de nuestros pantalones y hacer las cosas según la voluntad de Dios. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo y en vez de hacer las cosas como Dios manda, hacemos las cosas como el mismo Satanás manda y después tenemos la osadía, Alejandro, de echar la culpa a Dios. Que nosotros reconozcamos sí lo que tú bien dices, que hay mucho dolor en el mundo, hay mucha violencia en el mundo, porque hay mucha ausencia de Dios en el mundo. Que trabajemos, hermano, para hacer de este mundo un mundo mejor. Que tomemos la decisión de poner nuestras prioridades en orden y que Jesucristo sea nuestra máxima prioridad, el que es el amor de los amores, el que lo dio todo en una cruz sin esperar nada a cambio. Y que nosotros haciendo lo mismo, podamos un día decir, Señor, misión cumplida. Este mundo que yo dejé en mi largo caminar se convirtió en un mundo mejor, porque en vez de odio, sembré amor. Y en vez de división, sembré esperanza en ti, mi Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. La decisión es tuya, Alejandro, y es mía también. Ojalá que juntos hagamos la diferencia para bien, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de aquellos que nos rodean también. Para que un día este mundo realmente sea el reino de Dios, donde el amor pueda prevalecer para toda la eternidad. Amén. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Cuál era la misión de los jueces de Israel y cuál era la misión de los reyes? Muchas gracias, Matías, Catamarca, Argentina. Matías, muchísimas gracias. Y bueno, pues los jueces, y nosotros vamos a el libro de Jueces, en el capítulo 1, vemos que la palabra de Dios habla de cómo Dios mismo escoge a los jueces. ¿Quién eran los jueces? Los jueces eran personas escogidas por Dios. ¿Para qué? Para hacer justicia en el pueblo y también para guiar al pueblo y también en caso de necesidad, como por ejemplo en la situación, en el caso de Samson, para guiar al pueblo de Dios en combate y para liberar de
toda posible tragedia al pueblo de Dios. En este caso dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Les dio jueces que los salvó o los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Versículo 18, cuando Yahvé les dio jueces, Yahvé estaba con el juez y durante toda la vida del juez los liberaba de las manos de sus enemigos. El juez hacía justicia y especialmente hacía justicia tomando en cuenta la necesidad de los más necesitados, si podemos usar esa frase en esa forma. Dios estaba con el juez y el juez representaba a Dios ante el pueblo y el juez representaba también al pueblo delante de Dios. Y el juez era puesto por el mismo Dios para hacer justicia. Aunque muchos biblistas dicen que Moisés no fue juez, también hay otros que creen que Moisés fue uno de los grandes jueces del Antiguo Testamento. Pero realmente se habla de jueces desde el tiempo del juez Otoniel hasta el tiempo de Samuel. Fueron unos 430 años más o menos en que Dios escogió diferentes jueces para que fueran instrumentos de Él para hacer justicia, sobre todo en el pueblo de Dios. Después vienen los reyes. Y sabemos que el primer rey de todo, pues es el rey Saúl, que es escogido por Dios. Y nos dice la palabra de Dios, hablando del rey Saúl, dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe de su pueblo Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo liberarás de la mano de sus enemigos. Al igual que los jueces, los reyes también hacen lo mismo. Son los representantes de Dios ante el pueblo y los representantes del pueblo ante Dios. Pero ellos tienen autoridad absoluta sobre el pueblo de Dios, en este caso sobre el pueblo de Israel. Sabemos que el primer juez, el primer rey fue Saúl, pero el más importante de todos fue David. Y el más sabio de todos, por supuesto, ¿quién fue? El hijo de David, que se llamaba Salomón. En estos momentos tenemos a César de Amarillo, Texas, que está en la línea telefónica. César, ¿me escuchas? César, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Bienvenido, César, es un gusto tenerte. Dios te bendiga. Adelante, hermano. Sí, una pregunta, padre. Bueno, primero que todo lo quiero felicitar por saber tanto la Biblia. Yo quisiera saberla tanto como usted. Gracias, César, gracias. Pues empieza a estudiarla, hermano, poquito a poco. Vas a ver cómo la vas a aprender mejor que yo. Adelante. Saberla y ponerla en práctica, ¿verdad? Bien, así es, César, así es. Mi pregunta es la siguiente, padre. Quiero saber si cuando los estudiantes me dan las atalayas y todo eso, si es pecado tirarlas a la basura, las tengo que leer cuando me las dan. No, mi hijo, no las tienes que leer. Yo recomiendo que las tires porque al fin y al cabo mucho del contenido de estos libros y revistas y panfletos, etcétera, pues están en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica y pueden ser nocivos en el sentido de que pueden tergiversar la forma de pensar o nos pueden confundir o nos pueden apartar de la verdad. Y la palabra de Dios nos dice, especialmente en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 4, que tenemos que tener mucho cuidado porque si no, los vientos de doctrina nos llevan al error. Así que, César, no tengas ningún tipo de preocupación de tirar esas cosas porque al fin y al cabo lo que queremos conocer es la verdad como le enseña Jesús a través de la iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica, sabiendo que la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga, mi hijo, y gracias por tu llamada. Te agradecemos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Damos gracias a Dios por... tenemos creo que otro correo electrónico antes de las llamadas que voy a responder, así que vamos con el correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, ¿existen pruebas que documenten que en los primeros siglos de la Iglesia se bautizaba usando la fórmula trinitaria? ¿Hay alguna evidencia del bautismo con la fórmula trinitaria en la Santa Biblia? Tengo un amigo que insiste que la única manera de bautizar es en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de Dios Trino. Héctor Alejandro de Costa Rica.
Héctor Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, esa fue una polémica al principio de la iglesia en sus primeros años. ¿Cómo bautizar? ¿Bautizamos en el nombre de Jesucristo? Porque al fin y al cabo, ¿qué significa bautizar en el nombre de Jesucristo? Significa con la autoridad de Jesucristo. Y Jesús es el que envía a sus discípulos a bautizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que bautizar con el poder de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo? Pero también había pues otra parte de la polémica, y es que Jesucristo había mandado a los discípulos de él, Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 20, a bautizar usando la fórmula trinitaria. Es decir, Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estaba esa polémica. Hay un documento muy interesante que fue descubierto en 1873, que se llama el Didaché. Se escribe Didaché, pero se pronuncia Didaché, que realmente fue un documento que se escribió antes del año 70, es decir, en el primer siglo, antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y este documento, que es un documento de catequesis, es decir, de enseñar las cosas más básicas de la fe, pues también se le conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles. Imagínense ustedes, fue la enseñanza que los 12 apóstoles comenzaron a usar para evangelizar al mundo. Y en el capítulo 7, versículo 1 de este documento, y realmente este documento se publica en 1873, es decir, 10 años, en 1883, 10 años más tarde de su descubrimiento, y hubo un proceso en que diferentes biblistas, teólogos, arqueólogos, etcétera, estuvieron como que indagando sobre la autenticidad de este documento. Cuando se publica como un documento que es encontrado auténtico, verídico. Y el documento en el capítulo 7, versículo 1 dice, cuando ustedes bauticen, bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo ese es el mandato que Jesús le da a sus discípulos. De nuevo, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20. Bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitamos a Angélica de Reynosa por sus 63 años. Ella está en El Salvador y no se pierde el programa, y hemos recibido noticia de que está de manteles largos, Angélica, así que muchísimas felicidades, enhorabuena, muchísimas bendiciones, y qué bueno que podamos celebrar vida y sobre todo cada día más cerca de ese que es la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Muchísimas felicidades. Margarita Quiñones de Tucson, Arizona, pregunta, dice, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida? Pues hay especulaciones, ¿verdad? Si porque mató al egipcio, porque tal vez cometió otros pecados, pero al fin y al cabo Moisés había concluido su misión, y cada uno de nosotros tiene una misión. En el caso de Moisés la terminó, que fue llevar al pueblo de Dios, a los israelitas, hacia la entrada de la tierra prometida, y se necesitaba una persona mucho más joven que continuara la misión de Moisés. Moisés concluyó su misión y pues pudo decirle al Señor, misión cumplida. Bendito sea Dios. Félix Collado de New York dice, soy católico carismático porque en la práctica de los carismáticos se escucha más hablar de Cristo que de Dios Padre. ¿Es correcto o no? Claro que es correcto. Jesús es la manifestación total del Padre. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Más aún Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando le rezamos a Jesús, al fin y al cabo le estamos rezando al Padre, estamos hablando del Padre, porque Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Padre son la misma cosa. Esther dice que, ¿por qué el sacerdote eleva la hostia durante la consagración? Porque en el momento ese es el mismo Jesucristo el que se ofrece al Padre como víctima por tus pecados y por los míos. Y en ese momento ya no es un pedazo de pan, ya es el cuerpo y la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo. Es la totalidad de Jesús que se ofrece como víctima al Padre por tus pecados y los míos. Levanta el sacerdote la hostia consagrada, haciendo entender de esa manera que es Jesús quien se ofrece al Padre
por ti y por mí, para que un día tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Oscar de Nicaragua, de Managua, dice que ¿qué significa? ¿Cómo se puede interpretar la siguiente frase? Jesús en la cruz perdona al buen ladrón. Y ahí de nuevo, Dios es amor. Y Dios perdona a la persona que se arrepiente y Dios busca a la persona aún hasta el último momento y aún hasta el pecador más miserable. ¿Para qué? Para que esa persona arrepintiéndose, aceptando una nueva vida, la vida que Jesús le da, esa persona pueda comenzar a vivir desde ese preciso momento la vida eterna en la presencia de Dios. Amparo Núñez, pues una prima mía de seguro de Miami, Florida, dice, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? ¿Los judíos o quiénes? Pues realmente fueron los romanos, pero impulsados por los judíos, aquellos que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle el Viernes Santo. Jaime Santos de Puerto Rico quiere saber qué quiso decir Jesús cuando dijo a sus apóstoles que no hicieran vanas repeticiones. Simplemente que no hicieran como los fariseos que se ponían en las plazas para que todo el mundo los viera repitiendo las mismas palabras. Pero repetir las mismas palabras es bueno, es positivo y aún es necesario. Jesús repitió las mismas palabras cuando estaba en el monte de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado y que comenzara su pasión y el camino hacia su muerte. Y bendito sea Dios, hermanos y hermanos, como el tiempo pasa rápido, pues ya vamos concluyendo el programa de nuevo. Por el amor de Dios, traten de hacer lo posible por vivir esta Cuaresma en santidad. En el nombre del Señor Jesús, echen fuera todo lo que no le pertenece a Jesucristo y comiencen de verdad a vivir una vida más plena en la voluntad de Cristo Jesús. Sí, se puede, solo es nada, pero todo lo podemos, como dice San Pablo, en Cristo que nos fortalece. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que este libro que acabamos de publicar, Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe, está disponible para ustedes en el catálogo religioso de WTN. Todo lo que tienen que hacer es llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también puedes recordarles que necesitamos sus preguntas, sus comentarios. Así que por favor no dejen de hacerlo porque este programa se nutre con las preguntas y los comentarios de ustedes. Escríbanos por favor a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos cuando puedan para que nos ayuden con sus donativos, para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Y recuerden, por favor, oren por nosotros para que el Señor nos siga usando con poder para cambiar poco a poco juntos con ustedes y nosotros la faz de la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.